Hola a todos, mi nombre es Eduardo Botello Mendoza, soy estudiante de la Fundación Universitaria Católica del Norte. Me encuentro estudiando filosofía. En esta ocasión quiero compartir con ustedes sobre 3 temas de filosofía analítica, que es la asignatura. Estos 3 temas son el método del análisis filosófico, principales autores de la filosofía analítica a partir de la segunda mitad del siglo XX, la pragmática y los actos de habla, posibilidad de hacer filosofía después de Wittgenstein, los nuevos estudios de la analítica. Blasco nos comparte una definición diciendo que la filosofía es desde sus orígenes análisis del ser, del pensar y del ser, y de las condiciones de uno y otro. Es claro que la misión de la filosofía es aclarar y ayudarnos a tener claridad en torno a diferentes enigmas fundamentales del ser humano. Es por ello que se viene a entender o a considerar que la filosofía analítica es un movimiento filosófico más amplio o general que la filosofía del lenguaje, dado que se convierte en una forma de hacer filosofía. Es preciso decir que su principal método es el análisis conceptual. Dilucidando sobre los temas, el método del análisis filosófico es un enfoque sistemático y riguroso para examinar y evaluar conceptos, argumentos y teorías filosóficas. Sus objetivos son clarificar el significado de los conceptos, sus relaciones, para evitar confusiones y malentendidos, evaluar la validez y solidez de los argumentos para determinar su aceptabilidad y mejorar la comprensión de conceptos y teorías filosóficas para fomentar la reflexión y el debate crítico. Esta aclaración que hago con respecto al método del análisis filosófico es para entender un poco o ir más allá de lo que voy a compartir con ustedes de aquí en adelante. Dentro de este primer tema se discurre mucho sobre la relación de la filosofía analítica y la filosofía del lenguaje. Por eso es que voy a mostrar la relación que hay entre ambas filosofías, pero también a clarificar las diferencias que hay en las mismas. Una de las relaciones que hay entre ellas es el origen común, partiendo de la filosofía de Gottlob Frege y Bertrand Russell, quienes desarrollaron la lógica y la teoría del lenguaje. Ambas tradiciones se enfocan en el estudio del lenguaje y su relación con la realidad. La filosofía analítica y la filosofía del lenguaje se enfocan en el análisis del significado de palabras y las oraciones. Y ambas tradiciones también desarrollaron teorías de referencia que explican cómo las palabras se refieren a objetos y conceptos de la realidad. Ahora sus diferencias parten del enfoque, ya que la filosofía analítica se enfoca en la clarificación de conceptos y la resolución de problemas filosóficos, mientras que la filosofía del lenguaje se enfoca en el estudio del lenguaje en sí mismo. En los métodos, la filosofía analítica utiliza métodos como la lógica formal y el análisis conceptual, mientras que la filosofía del lenguaje utiliza métodos como la lingüística y la pragmática. ¿Y sus objetivos? La filosofía analítica busca proporcionar una comprensión clara y precisa de los conceptos filosóficos, mientras que la filosofía del lenguaje busca comprender la naturaleza del lenguaje y su relación con la realidad. Ahora, uno de sus autores claves son Ludwig Wittgenstein, quien intervino con su obra Tractatus Logico-Philosophicus, siendo una de sus obras fundamentales para la filosofía analítica y la filosofía del lenguaje. John Austin, con su obra Cómo hacer cosas con palabras. Paul Grice, su obra Lógica y conversación. Y John Searle, su obra Actos de habla. Hasta aquí vamos con el primer tema. El segundo tema es los principales autores de la filosofía analítica desde la segunda mitad del siglo XX y su relación con la pragmática y los actos de habla. Los principales autores son John Austin, fue un filósofo británico que desarrolló la teoría de los actos de habla
que sostiene que el lenguaje no solo se utiliza para comunicar información, sino también para realizar acciones. Paul Grice, filósofo británico también, que desarrolló la teoría de la implicatura, que sostiene que el significado de una oración puede ser diferente del significado literal de las palabras que la componen. John Searle es un filósofo estadounidense que ha trabajado en la teoría de los actos del habla y la pragmática. Ha desarrollado la teoría de la intencionalidad, que sostiene que los estados mentales, como las creencias y los deseos, tienen una dirección hacia el mundo. Y Robert Brandon, que es un filósofo estadounidense también, que ha trabajado en la teoría de la pragmática y la semántica. Ha desarrollado la teoría de la inferencia semántica, que sostiene que el significado de una oración se determina por las inferencias que se pueden hacer a partir de ella. Saul Kripke es un filósofo y lógico estadounidense que ha trabajado en la teoría de la referencia y la verdad. Ha desarrollado la teoría de la designación rígida, que sostiene que los nombres propios se refieren a los objetos de manera directa y no a través de una descripción. Ahora hablaremos de la pragmática y los actos del habla. La pragmática debemos entenderla que es la rama de la lingüística y la filosofía que se ocupa del estudio del uso del lenguaje en contexto. Los actos del habla son una parte fundamental de la pragmática, ya que se refieren a las acciones que se realizan mediante el lenguaje. Estos actos del habla pueden ser clasificados en diferentes categorías, como actos ilocutivos que se realizan mediante la emisión de una oración, como pedir, ordenar, prometer. Actos perlocutivos son actos que se realizan como consecuencia de la emisión de una oración, como convencer, persuadir. Actos de habla indirectos son actos que se realizan mediante la emisión de una oración que no expresa directamente la intención del hablante, como ironizar, bromear. La teoría de los actos del habla ha sido desarrollada por filósofos como John Austin y John Searle y ha tenido un impacto significativo en la filosofía del lenguaje y la pragmática. Tercer tema, que es la filosofía de Ludwig Wittgenstein. Tuvo un impacto profundo en la filosofía del siglo XX y su influencia sigue siendo sentida en la actualidad. A continuación se discute la posibilidad de hacer filosofía después de Wittgenstein y se presentan algunos de los nuevos estudios de la analítica. La crítica de Wittgenstein a la filosofía tradicional fue por su enfoque en la búsqueda de una verdad objetiva y absoluta. Argumentó que la filosofía debe enfocarse en la clarificación del lenguaje y la comprensión de los conceptos, en lugar de buscar una verdad objetiva. A pesar de esta crítica a la filosofía tradicional, es posible hacer filosofía después de él. De hecho, muchos filósofos han seguido trabajando en la tradición analítica, desarrollando nuevas ideas y enfoques. Uno de los nuevos estudios en la analítica son la filosofía de la mente, que se enfoca en la naturaleza de la conciencia, la percepción y la acción, teniendo en cuenta que filósofos relevantes son David Chalmers y Daniel Dennett. Otro nuevo estudio es la filosofía del lenguaje, que se enfoca en la naturaleza del lenguaje y su relación con la realidad. Autores relevantes de la filosofía del lenguaje son John Searle y Robert Brandon. La filosofía de la ciencia, que se enfoca en la naturaleza de la ciencia y su relación con la realidad. Autores relevantes son Thomas Kuhn y Paul Feyerabend. Han hecho contribuciones significativas en esta área. Y la filosofía de la ética, que se enfoca en la naturaleza de la moralidad y la justicia. Autores relevantes: John Rawls y Martha Nussbaum. En conclusión de todo esto, ¿qué podemos decir? Que a pesar de la crítica de Wittgenstein a la filosofía tradicional, es posible hacer filosofía después de él. Los nuevos estudios de la filosofía analítica han seguido desarrollando nuevas ideas y enfoques en áreas como la filosofía de la mente, la filosofía del lenguaje, la filosofía de la ciencia y la filosofía de la ética. El método del análisis filosófico es una herramienta poderosa para entender la complejidad humana. Al descomponer los conceptos y las ideas en sus componentes más básicos, podemos llegar a una comprensión más profunda de la realidad. Esto nos permite cuestionar nuestras suposiciones y creencias y abrirnos a nuevas perspectivas y posibilidades.
La filosofía analítica, una tradición en constante evolución. Desde la segunda mitad del siglo XX, autores como John Austin, Paul Graves y John Searle han hecho contribuciones significativas en áreas como la pragmática y los actos del aula. Su trabajo ha ayudado a entender mejor cómo el lenguaje se utiliza para comunicar y realizar acciones. A pesar de la influencia profunda de Wittgenstein en la filosofía del siglo XX, los nuevos estudios de la analítica han seguido desarrollando nuevas ideas y enfoques. Es por ello que en última instancia la reflexión filosófica es esencial para la vida humana. Nos permite cuestionar nuestras suposiciones y creencias y abrirnos a nuevas perspectivas y posibilidades. Nos ayuda a entender mejor la complejidad humana y a encontrar nuestro lugar en el mundo, en un mundo cada vez más complejo y cambiante. La reflexión filosófica es más importante que nunca. Muchas gracias.